Hola amigos y amigas, este nuevo vídeo lo dedicaremos al nacimiento de la filosofía y los presocráticos. El nacimiento de la filosofía en Occidente se dice que surgió en Grecia, alrededor del siglo VI a.C. Los antiguos griegos eran fundamentalmente agricultores, ganaderos y comerciantes. Su centro de actividad comercial será la cuenca mediterránea. La religión era fundamentalmente politeísta, es decir, creían en muchos dioses, como pueden ser Zeus, Artemisa, Atenea, Poseidón o Hades, entre otros. Y explicaban los fenómenos de la naturaleza a través de mitos y los atribuían a la acción directa de los dioses. La religión griega carecía de un libro sagrado y de una orden sacerdotal, lo cual la doctrina era transmitida por la tradición y la costumbre. Aunque los textos de referencia eran las obras de Homero, la Odisea y la Ilíada, aunque estas no eran interpretadas de modo dogmático, sino más bien eran una referencia en la que las generaciones aprendían sobre los mitos, los dioses y los héroes. En los mitos homéricos, los griegos aprendían sobre la moral y la teología. La falta de ortodoxia religiosa facilitó la crítica llevada a cabo por los primeros pensadores, que se cuestionaron la validez y la racionalidad de los mitos, lo que constituye el germen del pensar filosóficamente. En la antigua Grecia, las clases aristocráticas, que no tenían que realizar trabajos muy pesados, ya que gozaban de tiempo libre y una situación privilegiada, se dedicaron a viajar y a instruirse. A partir del siglo VII a.C. se produce un auge del comercio más allá de los dominios griegos. Esta situación propició el intercambio de mercancías, pero también de ideas y conocimientos con otros pueblos. La cuenca del Mediterráneo se convertirá en un efervescente crisol cultural. Las clases aristocráticas vieron aumentar sus posibilidades económicas y gozaron de gran tiempo para las actividades de ocio. De estas actividades es de donde surgirá la reflexión filosófica. Al entrar en contacto con otras gentes y otras formas de pensar, comprendieron que existían diferentes cosmovisiones y diferentes modos de representar y honrar a los dioses. Esto les lleva a cuestionarse su propia religión y sus propios mitos. Surgió entonces un deseo por explicar las cosas que sucedían a su alrededor, los cambios de la naturaleza o los fenómenos atmosféricos. También comenzaron a preguntarse por el origen de todo, del cosmos y del hombre. Para intentar responder a estas preguntas ya no les servían los mitos, no les convencían. Ahora necesitaban explicaciones más sólidas, basadas en el razonamiento lógico. Este fenómeno se conoce como el paso del mito al logos, que se dio alrededor del siglo VI a.C. El logos supone la búsqueda de explicación racional a todo cuanto acontece, más allá de la arbitrariedad propia de los mitos, en las que son los dioses los que, comportándose como humanos, disponen las cosas del mundo a su voluntad. La reflexión racional busca una explicación sostenible y constante para todos los fenómenos naturales y para el orden del universo. Es decir, busca vislumbrar las leyes inmutables que rigen el universo y la esencia de las cosas. Los filósofos buscan encontrar lo que las cosas son en sí mismas, más allá de las cosas particulares que se nos presentan. Es decir, se plantean que si existen hombres justos es porque existe la justicia. Entonces consideran oportuno buscar qué es la justicia en sí, es decir, la esencia de la justicia. Este es un empeño por diferenciar en el mundo lo constante de lo cambiante, la unidad frente a la multiplicidad. Esta dualidad terminará dando lugar a la reflexión sobre la relación entre la razón y los sentidos. El fin último de los filósofos será el conocimiento y descubrir cuáles son los elementos básicos de los que se compone el universo. De este modo nacerá la filosofía, que traducido del griego quiere decir amor al conocimiento. Los primeros filósofos comenzaron a observar la naturaleza, la physis, y a intentar descubrir las leyes que regían los cambios que se producen en esta. Es decir, se preguntaban por las causas. Al hablar de naturaleza nos referimos a todas aquellas cosas que no han sido creadas por el hombre, a todo aquello que existe de por sí, las cosas necesarias y a la totalidad del universo.
Para los griegos, la naturaleza es dinámica y cambiante, por tanto, todo está en constante movimiento. De este modo, todo ser natural es dinámico y sometido al cambio. Por el contrario, las cosas inventadas por el hombre son fijas. Por ejemplo, un árbol crecerá y se desarrollará de forma intrínseca. En cambio, por ejemplo, una silla no. Para los griegos, la naturaleza o physis se asocia con la idea de esencia, es decir, el ser de las cosas. Pero la gran pregunta que se hicieron fue la pregunta por el origen, por el arjé. Deseaban saber cuál era el sustrato y el origen de las cosas, de dónde provenían las cosas del mundo, de qué estaban formadas y cuál era el origen del universo. Es decir, deseaban encontrar el principio originario y último del que procedía y se regía todo lo real. Los primeros filósofos que se cuestionaron por la physis y el origen o arjé fueron los llamados presocráticos. Con el término presocráticos se engloba un grupo de pensadores que iniciaron la tarea del pensamiento y la reflexión racional. Los presocráticos podemos decir que aparecen en el siglo VII a.C. Se les llama así porque fueron antecesores de ese gran pensador que fue Sócrates. Se dice que con Sócrates hay un punto de inflexión en la historia del pensamiento, ya que éste sentó las bases de la reflexión filosófica y rompió con sus antecesores al centrarse en la cuestión del hombre más que en el origen o arjé. El término presocrático cabe decir que no es del todo acertado, ya que algunos de estos fueron contemporáneos de Sócrates, pero por convención se les incluye en esta clasificación. Al hablar de los presocráticos podemos encontrar varias escuelas: la escuela jónica, la escuela pitagórica, la escuela de Éfeso y Elea y la escuela pluralista. El primero de los presocráticos fue Tales de Mileto, el cual consideraba que el origen de todo, el arjé, era el agua. Para Tales, el agua es el principio de todas las cosas y éstas flotan sobre el agua. Otro milesio fue Anaxímenes. Este consideraba que el arjé es el aire. Todo estaba compuesto por aire. Los diferentes estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso, se producían en función de si se calentaba o enfriaba el aire. Para Anaximandro de Mileto, el arjé era lo que él llamó el apeirón, es decir, aquello que es ilimitado, indeterminado, indefinido. Para él era necesaria la existencia de la divinidad para poder producir todas las cosas que existen y los cambios que se producen en el cosmos. En la escuela de Éfeso nos encontramos con un pensador muy interesante llamado Heráclito. Este habló del fuego como arjé, pero en realidad a lo que se refería era al cambio y al movimiento. Consideraba que todo fluye, que todo está en continuo cambio, en continuo movimiento. Este movimiento se produce por la confrontación entre los opuestos, en la tensión de las fuerzas contrarias tales como amor-odio, luz-oscuridad o frío o calor. También mencionó el espacio, es decir, que cuando algo se mueve deja de ocupar el espacio que ocupaba para ocupar otro. Tal era el devenir del mundo para Heráclito, que afirmaba que nadie podría bañarse dos veces en el mismo río, ya que la segunda vez ni el río ni tú seríais los mismos. La escuela pitagórica fue fundada por Pitágoras de Samos. Este matemático consideraba que el arjé del cosmos son los números. Todo está formado por unidades cuantificables que se interrelacionan entre sí. Todo se crea y se desarrolla gracias a los números. La misma música sería pura matemática. En la escuela de Elea encontramos a Parménides. Este será un pensador contemporáneo de Heráclito. Defenderá que el cambio en realidad no existe, no es posible. El origen o arjé para Parménides será el ser. De este modo, las cosas que son no pueden dejar de ser lo que son. Por tanto, el universo existió desde siempre. Lo que es y lo que no es, no es. En la escuela pluralista nos encontramos con Anaxágoras, Empédocles y Demócrito. Anaxágoras de Clasomene concibió el origen o arjé de todas las cosas en una mezcla de todos los elementos que componen la realidad. De este modo, la materia está formada por mezcla de aire, agua, tierra y fuego. En esta misma línea nos encontramos con Empédocles de Agrigento. Para él el arjé es una síntesis de los 4 elementos básicos de la materia: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Estos elementos se unen o se repelen por la acción de las fuerzas de amor y odio.
También veremos dentro de esta clasificación un pensador esencial, Demócrito de Abdera. El arjé para Demócrito son pequeñísimas partículas que forman la materia, los átomos. Esta será el inicio de la teoría atomista, que será replanteada siglos después. Recapitulando, podemos decir que el arjé para Tales de Mileto es el agua, Anaxímenes, el aire, Anaximandro, el apeirón o lo indefinido. Para Heráclito, el arjé es el cambio y el fuego. Para Pitágoras, los números. Parménides, el ser. Anaxágoras, los diferentes elementos de la materia. Y el agua. Para Empédocles, el aire, el fuego, la tierra y el agua, que se unen o se repelen por las fuerzas del amor y el odio. Y para Demócrito, el arjé son los átomos.